Bienvenidos al primer episodio de Historias de Terror en Creepy TV. Esta vez estaremos relatando 3 historias de terror escogidas especialmente por nosotros, para luego presentar la opinión de uno de nuestros expertos, Sergio Leighton. Ahora pasaremos a la primera historia, Séptimo Piso. La historia comienza en un séptimo piso de un hospital en Monterrey, en México. Todo era normal, nada fuera de lo común, pero un día una enfermera sufrió la pérdida de su esposo e hijos. Dejándola sola, llegó a pensar que había ocurrido por estar demasiado tiempo atendiendo a los enfermos. Ella culpaba a los enfermos por su pérdida. Buscó venganza en cada habitación y la situación de salud de los pacientes empeoraba y morían uno tras otro. Nadie sabía qué es lo que ocasionaba la muerte de los pacientes. Un día, un doctor sorprendió a esta enfermera suministrando un medicamento dañino a un paciente. Trató de detenerla, pero ella se dio a la fuga. En su intento de escapar, no encontró salida y se refugió en el cuarto de limpieza. Se ocultó en la esquina de aquel cuarto y se cortó las venas. Se suicidó. Pasó el tiempo y todo paciente que era atendido en el séptimo piso moría por situaciones desconocidas. Un paciente gritó histéricamente. Fue atendido de inmediato al verlo. Él estaba aterrorizado, pues dijo haber visto una enfermera con aspecto pálido. Varios pacientes, doctores y enfermeras habían visto lo mismo, así que los dueños del hospital no tuvieron más remedio que clausurar el séptimo piso. Esto es real, aún el piso está clausurado, y si vas por el elevador, al presionar el número 7, hace caso omiso y no se puede parar en la planta. Por las escaleras, las puertas están selladas para que nadie pase. Bueno, ahora vamos con mi opinión. La verdad es que la historia de terror tiene varios puntos álgidos, pero quizás no me llamó un poco la atención, pues tiene varios aspectos clásicos y que ocurren en varias historias de terror. La verdad, yo considero que a pesar de que la historia es buena, como que no produce una sensación de terror muy fuerte en el lector, como otras historias que son realmente buenas y producen un pánico e inquietud increíble. O sea, a lo que me refiero es que es buena su narrativa, pero no tan buena como historia de terror que te deja con mucho miedo o con mucha inquietud. Y hay algunos aspectos que de hecho podrían hacerse reales, pero por alguna razón no provoca el terror deseado como otras historias. Por ejemplo, ahora iremos a ver, escucharemos un relato llamado Historias desde México, en el cual un narrador supuestamente que va viajando hacia México nos cuenta varias historias de terror que se encuentran a otros personajes durante su camino. Tengo un par de historias que me contaron todas de primera mano. No son de me contaron que le pasó a alguien. La mayor parte de mi familia se dedica a las mudanzas aquí en México. Primera historia. El primero le pasó a un tío, cuando todavía conducía alguno de los camiones. Para ese entonces él tenía un muñeco con forma de payaso. No recuerdo el origen de este muñeco, pero el caso es que era el que traía para hacerle compañía.
Como sabrás, hay veces que conducen varios días, y por zonas donde la recepción de la radio y la TV no es buena. Por lo tanto, sí se llega a sentir un poco de soledad. Él siempre hablaba con el payaso como si fuera una persona más. Él comentaba cosas y platicaba con él. Hubo una temporada en la que tenía mucho trabajo su empresa y había escasez de choferes, por lo que tuvo que conducir haciendo varios viajes con poco descanso. Un día en un viaje largo, él ya estaba cansado, y él le dice al payaso: yo ya estoy cansado de este trabajo, creo que lo voy a dejar. Para su sorpresa, el payaso le contestó: yo también. El susto fue enorme. Lo que hizo fue tomar el payaso y arrojarlo por la ventanilla, y acelerar lo más que pudo sin detenerse hasta llegar a su destino. Posiblemente se le pueda atribuir al cansancio o a varias cosas, pero él estaba seguro de que no fue su imaginación. Segunda historia. Otro caso le pasó a uno de los choferes de confianza, en un viaje en el que también ya iba cansado. Por lo general nunca se para a descansar en un sitio apartado. Siempre se busca una zona habitada, una gasolinera o cualquier lugar habitado, para evitar robos, pero en esta ocasión el cansancio era demasiado, y para evitar un accidente, él decidió detenerse en una zona solitaria, en un espacio despejado al lado de la carretera. Se estacionó y se metió a la cabina posterior. Pasados unos minutos, él escuchó unos golpes en la puerta. Se asomó por la ventanilla pensando que podía ser un policía o alguien más, pero no vio nada alrededor. Creyendo que fue su imaginación, volvió a recostarse, y a los pocos minutos volvieron a escucharse los golpes. Nuevamente despertó, ahora un poco asustado. Sacó su lámpara y volvió a ver por la ventanilla, pero no vio nada. Pensando que podía ser alguien tratando de robarle, cuando pasó a la cabina trasera para buscar con qué defenderse, nuevamente escuchó los golpes. Se bajó rápidamente con su lámpara y con un arma. Volteó a todos lados gritando si alguien estaba ahí, pero no veía ni escuchaba nada. Pero notó algo raro al bajar. Había algo blando que estaba pisando, siendo que donde se detuvo era una zona firme. Cuando voltea hacia abajo y alumbra con la lámpara, ¿cuál es su sorpresa? Ve un rostro humano demacrado, y estaba pisando una mano. Era un cuerpo completo. Subió rápidamente al camión y huyó deprisa por el miedo, ya que no sabía quién había causado los ruidos. Aquí también podrían ser varias las razones. Tal vez cuando llegó al camión removió el lugar y el cadáver salió a la luz, pero él está seguro de que no había nada cuando llegó. Además, ¿qué eran los golpes que escuchaba? Bueno, ahora vamos a analizar esta historia llamada Historias desde México. La verdad también me parece un poco monótona, sobre todo la primera historia. De hecho, incluso hay algunos chistes y cosas que no tienen nada que ver con el terror que asimilan mucho a la primera historia. La segunda también es un poco clásica, pero me pareció mucho mejor que la primera y creo que es lo que ha destacado en estas historias de terror. Quizá lo que no me gustó es que fueran narradas por alguien que supuestamente las había contado un tío, y esto se vuelve más familiar. O sea que hay poca credibilidad en que estas cosas pudieran haber ocurrido. Ese quizás es el punto más bajo de la historia, pero aún así está un poco mejor que la anterior. Porque la forma en que está contada, bueno, no es muy buena la forma en que está contada, pero la historia quizá me interesó un poco más, no sé por qué, la verdad. Así que ahora vamos a la siguiente, a la última historia. Esta historia se titula El manicomio y es con la que cerramos el primer video de Creepy TV. Carlos estaba cansado porque su jefe siempre le mandaba que hiciera reportajes aburridos y sin ningún tipo de acción.
Un día su jefe lo llamó y le dijo que tenía que hacer un reportaje en Guadalajara sobre una agencia de turismo rural. Entonces se dio cuenta de que era otro de los reportajes aburridos que siempre le mandaban. Por ello se enfadó muchísimo. Esa tarde Carlos llegó a su casa, saludó a su mujer y a su hija, y mientras almorzaban les comentó que tenía que ir a Guadalajara a hacer un reportaje y que volvería en un par de días. Esa misma tarde, Carlos hizo su maleta, agarró sus cosas y se despidió de su hija y de su mujer. En el camino hacia la ciudad todo parecía normal. Carlos iba a una velocidad media, muy tranquilo. Sin embargo, se le hizo de noche y el tiempo estaba empezando a ponerse muy feo. Ya eran las 11:30 de la noche. Viendo que amenazaba lluvia muy fuerte, decidió correr un poco más, para así llegar antes al hotel. Sin embargo, su viejo coche tuvo una avería en aquella zona aislada, en la cual lo único que se veía unos cuantos kilómetros eran unas luces. Carlos se dirigió a esas luces y después de andar una hora bajo la lluvia que ya empezaba a caer, consiguió llegar a la puerta de un edificio, que resultó ser un viejo manicomio que había en aquella zona. En la entrada le atendió un celador de avanzada edad que estaba de guardia aquella noche, al cual le contó todo lo ocurrido y le preguntó si sería posible usar el teléfono. El celador le dijo que desgraciadamente hacía un rato que el teléfono, como era habitual cuando había mal tiempo, no funcionaba, y que por lo tanto, hasta que por la mañana no estuviese arreglado el problema, no estaría solucionado. La única solución que le daba era que pasara allí la noche, ya por la mañana podría llamar una grúa. Dado que no tenía otra opción, aceptó. Cenó con el celador, el cual del momento que aquel era un hospital donde ingresaban aquellos enfermos mentales que estaban solos en el mundo, o que habían sido desahuciados por sus familias, por lo que allí no era muy habitual recibir visitas. También le preguntó si había más gente trabajando aquella noche, y le comentó que aparte de un par de personas más que había en otra zona del edificio, no había más trabajadores, pero que no tenía mucha relación con el resto de compañeros, ya que exceptuándolo a él, continuamente iban y venían nuevos trabajadores, ya que era un lugar en el que nadie quería estar. Después, el celador le acompañó a unas habitaciones que había vacías. Carlos se acostó y durmió hasta por la mañana. Lo que ocurrió desde este momento no se sabe con certeza, ni creo que se sepa totalmente nunca. La cuestión es que parece ser aquel celador, un hombre como ya se ha comentado de avanzada edad, murió aquella noche de forma natural. La cuestión es que por la mañana, cuando Carlos salió de la habitación y pidió que le dejasen llamar a la grúa, vio que los enfermeros que había allí lo trataban de forma rara, casi ignorando sus peticiones, y le dijeron que volviese a su habitación y que no molestara. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Pues que el celador no había dejado constancia en ningún sitio que la persona que estaba allí en aquella habitación era alguien de paso que había tenido un problema con el coche. Carlos trató de explicar lo que había pasado, pero le siguieron la corriente como a otro loco más. Carlos, llegando a cierto momento, llegó a ponerse violento incluso, lo que fue peor, ya que lo redujeron y le sedaron. Fueron 2 semanas terribles, hasta que por fin su familia y desde el periódico en el que trabajaba consiguieron encontrarlo. No obstante, el golpe psicológico fue tan grande que este hombre nunca pudo recuperarse. El último que se conoce es que hoy en día se encuentra ingresado en una institución mental de la Ciudad de México y que todos los días repita a los médicos y enfermeros sin cesar que él no debería estar allí, que él es un periodista camino a Guadalajara para hacer un reportaje. Ahora vamos con el último análisis de este primer video de Creepy TV. Esta yo creo que fue la mejor historia de las 3.
ya que presenta un aspecto psicológico y una trama un poco distinta, otro modo de terror. Esta vez no se trata de fantasmas o hechos sobrenaturales, sino más bien de algo muy bien tratado, que son las enfermedades mentales, el encierro, la claustrofobia. La verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención de modo negativo, por decirlo así, los manicomios. Me parece que es un sitio bastante bueno para hacer historias de terror, ya que mezcla la reclusión, o sea la claustrofobia, con la locura y nos puede llevar hasta el subconsciente de la mente humana, hasta donde están los peores terrores. Así es, donde están los peores terrores de la creación, las mayores pesadillas. Un dato interesante para decir al final de este video. Y además, antes de ir con este dato, les digo que al final del video pondremos el video paranormal o de terror de la semana. Finalmente digo, exactamente al término del video. Bueno, el dato interesante es que se descubrió hace muy poco, la verdad, que las pesadillas están en un lugar diferente que los sueños en la mente humana. Se supone que los sueños están albergados, no, la verdad en este momento no recuerdo si en el lado izquierdo o derecho del cerebro, pero las pesadillas parecen ser muy distintas a los sueños, pues se albergan exactamente donde mismo están albergados los recuerdos en el cerebro. Con esta información podríamos estar diciendo que tus pesadillas son reales. Adiós. Suscríbanse para más videos.